Sin Documentos con Wilson Rodríguez. Estamos en contacto a través de la señal de Zoom con el asambleísta Mauricio Laplaza, a quien le saludamos, a la asambleísta a quien está con nosotros. Aprovechamos para pedirle su saludo. Asambleísta, buenas noches, bienvenido al programa Sin Documentos. Muy buenas noches, Wilson, un saludo cordial a ti, a todas las madres hoy, obviamente a mi madre, a la madre de mis hijos, y bueno, contento de poder estar de nuevo en el programa. Qué bueno, asambleísta Laplaza, ustedes presentaron, la Asamblea Departamental dio una ley, un proyecto de ley, se sancionó en la Asamblea Departamental con intenciones de reactivación económica para el departamento, para que sea promulgada, para que pueda, dentro del plazo establecido de la estructura de cómo se puede aprobar y después promulgar una norma, una ley departamental en este caso, pueda retornar. ¿Qué pasó con esta ley, asambleísta Laplaza? ¿Quedará para la otra semana? ¿Cómo podemos reactivar la economía en el departamento? Bueno, Wilson, como es de conocimiento público, nosotros planteamos y ya sancionamos una ley departamental de reactivación económica, salvataje financiero y de apoyo a la salud. Es una ley que lo que intenta es generar políticas públicas que vayan a justamente apoyar a través de programas, de proyectos, de la reactivación económica de nuestro departamento, sabiendo que tenemos un contexto económico realmente muy difícil. Por un lado, tenemos una recesión económica que viene desde el 2015, que ha significado prácticamente 4 años ya de una disminución en el crecimiento del Producto Interno Bruto, o sea, un crecimiento negativo de nuestro Producto Interno Bruto. Tenemos una rebaja importante del precio del petróleo y también hemos vivido una paralización de la economía por más de 70 días. Consiguientemente, son elementos que han configurado una crisis que no solo es económica, sino también social, y obviamente requiere de políticas muy precisas, muy claras, de recuperación económica. Yo quiero decirte, Wilson, que esta ley lamentablemente ha sido observada por el gobernador. Básicamente el gobernador no termina de entender lo que es diferente administrar una emergencia, administrar una contingencia, administrar un desastre sanitario, que administrar una crisis económica y social, que son dos elementos distintos en su naturaleza. Lo que el gobernador quiere es seguir manejando por decreto, manejar por decreto la economía de nuestro departamento a través de paliativos, de medidas asistenciales, de medidas de contingencia, y no así ya comenzar a pensar en lo que debe ser la recuperación de las fuentes de vida de la gente, del empleo, del ingreso, de las oportunidades económicas. Entonces, creo que aquí hay un problema de concepto, hay un problema, creo yo, de razonamiento, y lamentablemente estamos en este momento analizando las observaciones del gobernador, y entiendo que entre el viernes o el lunes sería convocada una sesión específicamente para analizar las observaciones. Se conformó una comisión de trabajo en la que estamos participando, es una comisión entre los proyectistas y la directiva, y estamos analizando una a una las observaciones del gobernador, y estamos una a una también respondiendo a una serie de observaciones que consideramos nosotros no tienen un buen sustento, un buen asidero, ¿no? Entonces, en resumen, asambleísta, ¿en qué consiste más o menos esta reactivación económica? ¿Tendrá que ser con recursos económicos
que se puedan dirigir a los productores, tendrá que atenderse a los deudores. ¿Qué en sí dice el espíritu de este proyecto de ley asambleísta y qué observa específicamente el gobernador? Recordemos que, por ejemplo, el gobernador de Santa Cruz, lo decía internamente, pidió recursos económicos directamente al gobierno para que se pueda distribuir en los municipios, por ejemplo. En este caso, ¿qué ocurre con el departamento? ¿Qué se pide en este proyecto de ley? Mira, Wilson, es bueno aclarar que este proyecto de ley, digamos, no define nada respecto a programas, a proyectos todavía. Este es un proyecto de ley que establece un marco institucional para encarar la crisis. Ese marco institucional justamente se debe constituir a partir de generar, proponer políticas públicas, programas, proyectos, y eso plasmarlo en un plan anticrisis. Ese plan anticrisis, que debe ser concertado, consensuado en un comité interinstitucional de crisis, es el que debería justamente plantear las necesidades económicas que vamos a tener para enfrentar la crisis. Pero además, ese plan también tiene que incluir, tiene que comprender la disminución de los gastos institucionales del gobierno departamental. Porque está claro que nuestros recursos de regalías, de renta petrolera, van a bajar, están a la baja y van a bajar aún más. Y por tanto necesitamos movernos ahora a un contexto de mayores restricciones financieras. Y probablemente, y casi seguro, que nuestros recursos no van a ser suficientes para encarar esta crisis económica que se viene. Probablemente vamos a tener que acudir al gobierno nacional, vamos a tener que acudir a otras fuentes de financiamiento, fuentes internacionales, etcétera, etcétera, de manera que podamos encarar el plan anticrisis. Pero mientras no tengamos esos recursos, hay que hacerlo con los pocos recursos que nos quedan. Y en ese sentido, la idea es repriorizar. Y esa tarea de repriorizar tiene que privilegiar a sectores como la salud, como la generación de empleo. Entonces, con la poca plata que nos queda o que nos va a quedar, tenemos que utilizarla mejor en los sectores más importantes y estratégicos que hoy tiene nuestra realidad. Entonces, como te digo, Wilson, las observaciones del gobernador básicamente han venido a plantear de que no es necesario hacer nada, que él está haciendo con los bonos, con el Prosol y con algunas otras medidas que ha tomado por decreto. Él cree que ya está atendida la situación de la economía. Nosotros no coincidimos con esa visión porque creemos que lo que él está haciendo es dar paliativos, es de alguna manera ser reactivo frente a una realidad de emergencia, de desastre sanitario, pero no todavía se ha pensado en programas que vayan a reactivar la economía. Y eso es lo que quiere esta ley. Entonces, creemos que el escenario ha cambiado bastante con la pandemia, ha cambiado y ha generado una crisis global en todo el planeta, pero además va a generar un cambio sustancial en la forma de vivir, en la forma de sobrevivir, digamos así, de nuestras sociedades. Y ante ese nuevo contexto es necesario también, obviamente, generar nuevas políticas públicas, y políticas públicas, en el caso nuestro, que atiendan rápidamente a los sectores que más van a sufrir en este proceso por la falta de empleo, por la falta de ingresos, por la falta de movimiento económico. Asambleísta, usted habla de cambios y una reestructuración en la gobernación, en el Ejecutivo. Se habló también, incluso hay propuestas de personas civiles donde indican de que debería reducirse sus salarios, tanto al legislativo, asambleístas, y también
al Ejecutivo, que es la gobernación. ¿Usted qué percepción tiene? Porque cerrar una asamblea, entiendo que, no sé si también será, nace como una idea, todos tenemos derecho a pensar, hay mucha gente que tiene esa opinión, pero dentro de esta posición ya más ejecutable, por ejemplo, ¿sería una reestructuración lo que usted dice, reducción de salarios? Mira, Wilson, yo creo que lo primero que tenemos que ser todos conscientes es que el modelo autonómico que hemos optado es un modelo que tiene un gobierno departamental, y ese gobierno departamental está compuesto por un gobernador, una gobernación y una asamblea. O sea, el querer hacer desaparecer la asamblea es una idea antidemocrática y obviamente rompe la institucionalidad autonómica. Ahora, lo que sí estamos de acuerdo es que tiene que haber una reducción sustancial de los gastos, tanto del órgano ejecutivo como del órgano legislativo. Creemos que es un imperativo hacer esa reducción, esa reingeniería. Necesitamos una gobernación más chica, necesitamos una asamblea con menos cara, ¿no es cierto? Y eso pasa obviamente por revisar el tema salarial, pero pasa también por revisar otros temas que para nosotros significa un gasto absolutamente superfluo que se comete en el órgano ejecutivo. Entonces, es necesario hacer ese ajuste, Wilson, y obviamente también es necesario entrarle al tema salarial, porque los ingresos que vamos a recibir se reducen y el gasto de funcionamiento es un porcentaje de los ingresos, es el 15%. Entonces, estamos obligados a hacer esa reducción en el futuro. Y esa reducción yo creo que además tiene que ir acompañada de una reingeniería institucional del gobierno departamental, ¿no? Mi pregunta es, ¿necesitaremos para ya el próximo futuro 13 secretarías, más de 70 direcciones? ¿Necesitaremos tantas entidades desconcentradas, subgobernaciones tan pesadas, tan grandes? ¿Necesitaremos una asamblea también tan aparatosa como la que tenemos hoy? Yo creo que todo eso tiene que ser justamente ajustado al nuevo contexto económico. Le entiendo que usted al decir una reestructuración también se refiere a una reducción de salarios, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, y un 15% salarial que usted dice. Ahora, asambleísta, momentáneamente se está trabajando por decretos. En este estado de emergencia se hace compras a través de este decreto nacional. Y usted fue en varias ocasiones muy específico en decir cuánto costó, por ejemplo, a la gobernación, cuánto le costó los equipos de laboratorio, los equipos, los kits que se están utilizando para hacer pruebas rápidas. Este informe se comprometió el Ejecutivo de poder emitir y de cuánto es, pero ¿cuándo? ¿Hay plazos para eso? ¿La fiscalización de la Asamblea va por ahí? Sí, querido Wilson, yo estoy justamente haciendo tareas de fiscalización. He hecho 2 visitas al hospital y al CEDES. A pesar de los requerimientos, de las recomendaciones que he hecho, no ha habido ningún tipo de atención por parte del Ejecutivo. Es por eso que, bueno, hace unos días, ya el lunes en concreto, he presentado una petición de informe escrito donde ya detallo cada una de la información que necesito y que necesita conocer la población. O sea, queremos saber, por ahora me estoy concentrando en 2 temas, en el tema del laboratorio y en el tema de las camas y los respiradores, las camas de terapia intensiva y los respiradores. Y lo tengo que hacer porque esos 2 temas son los más sensibles. Se tienen 3 laboratorios, o al menos 3 equipos de laboratorio en nuestro departamento, uno que había desde el día 1, que es un equipo Ginesper, que nunca se usó. Se recibió uno del gobierno nacional que tardó muchísimo en llegar, y la gobernación compró un tercer laboratorio que no era necesario comprar. Pero bueno, en el tema laboratorio. Y también tenemos las pruebas rápidas.
¿Qué está pasando con eso? ¿Cuánto ha costado? Etcétera, etcétera. Esas son las preguntas que se tienen que responder. En el caso de las camas de terapia intensiva en concreto, ustedes saben, se hizo un acto público en el que el gobernador en el hospital anunció que se habían adquirido 33 camas y 33 respiradores. Resulta que no hay 33 camas, hay 9 camas y no hay 33 respiradores. Hay, al parecer, solo 5 respiradores. Entonces, han pasado ya más de 40 días desde ese anuncio. Pues necesitamos saber qué ha pasado con esa compra, qué tipo de respiradores se han comprado, si respiradores, dónde están. Igual que los hospitales móviles, ¿no? Que tú conoces, Wilson. Se han comprado 3 hospitales móviles que han costado $500,000 y no sabemos qué destino se le está dando a eso. Al menos tenían que ser enviados a Bermejo, a Yacuiba, a Villamontes, pero en esos lugares no conocen todavía de estos hospitales móviles. Entonces hay que evaluar las decisiones que se han tomado y también evaluar si es que las compras que se han hecho están bien hechas. Tú sabes que según la norma, en contrataciones por excepción, se tiene 10 días para mandar la documentación a la Contraloría y se debería también haberla enviado a la Asamblea, no se lo ha hecho. Y con esta petición de informe, que también tienen 10 días hábiles para responderla, esperemos que se nos pueda satisfacer estas dudas que hay. No estamos haciendo ningún tipo de acusación, queremos solamente que se nos informe qué ha pasado, cuántos recursos se está gastando en la emergencia, si se han comprado respiradores, dónde están, cuánto han costado sus respiradores, dónde están las 33 camas de terapia intensiva, por qué se compró un tercer laboratorio cuando no era necesario, etcétera, etcétera. Son las respuestas que necesita la gente y que necesitamos también nosotros como fiscalizadores para poder recién emitir un criterio definitivo sobre el tema, Wilson. Entiendo, usted nos dice hay 10 días de plazo, el plazo será tanto a la Procuraduría, nos dice usted, y 10 días hábiles para que pueda responder a la Asamblea Departamental de estos gastos, porque entiendo que tendría que darse, no habría ningún obstáculo o objeción para hacer este informe de los precios de que ese costó, que cuánto costó, porque por lo menos los informes nos dicen que hay buena aceptación y se está atendiendo la pandemia en el departamento, en Tarija. Asambleísta, ¿cuándo se verá? Volviendo al tema económico, ¿el día viernes o el día lunes? Pero tendrán ustedes que modificar. ¿Qué usted presume hasta el momento? ¿Esta observación va a ser modificada o va a ser rechazada las observaciones que hizo la gobernación? Por el trabajo que estamos haciendo en la comisión, Wilson, vemos que la verdad que las observaciones son bastante subjetivas y poco sólidas, digamos así, ¿no? No hay observaciones de fondo, no hay observaciones que tienen un sustento legal, un sustento técnico. Entonces, al menos de parte de la comisión que se ha conformado, yo creo que vamos a plantear el rechazo a estas observaciones, ¿no? Declararlas infundadas, porque realmente están partiendo de supuestos conceptuales completamente equivocados, ¿no? Como el de creer que la emergencia y el desastre es lo mismo que la crisis, ¿no? O que son situaciones parecidas, y que no hay que hacer nada y que mientras no sepamos qué tan mal estamos en la economía, recién ahí veremos qué hacer. Que hay un plan de desarrollo que hay que cumplir. En realidad la situación ha cambiado radicalmente y consideramos que en consecuencia esta gobernación y este gobierno departamental tiene que actuar de una manera mucho más pronta en atender esta situación tan difícil que vamos a vivir a partir de que se levante ya la cuarentena. Entonces, ojalá que podamos rápidamente resolver este tema y que la gobernación se ponga las pilas para trabajar ya no tanto en hacer campaña, en hacer show, en dar paliativos, sino que trabaje en verdaderas soluciones de carácter económico para la gente, que es la que más golpeada va a estar después de la cuarentena.
Asambleísta, le agradezco por esta entrevista que usted nos brinda y su tiempo. Muchas gracias y buenas noches. Un gusto, pues, Wilson. Buenas noches.